Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro a Europa, América Latina, sobre temas de periodismo de investigación que es tan importante en un contexto como el que estamos viviendo en la región. Como la mayoría de ustedes saben, pero si no se los cuento, el Instituto Prensa y Sociedad viene trabajando los temas de periodismo de investigación desde hace muchos años, por lo menos 15 años trabajando en la región, en lo que concierne al premio de periodismo de investigación de la región, en talleres, en congresos, pero esta es la primera vez que tenemos la gran oportunidad de poder trabajar con Europa. Es decir, hemos trabajado aquí en la región o Estados Unidos, pero es la primera vez que tenemos la gran oportunidad de trabajar con el periodismo de Europa, que tiene una riqueza tan grande que compartir en temas de periodismo de investigación, que pasa a ser particularmente relevante en un contexto como el que estamos viviendo, donde en todos nuestros países y en todos lados la corrupción avanza, amenaza a las democracias, juega un papel tan importante en todo lo que ocurre, y donde para destapar estos casos en general, o casi siempre, es el periodismo el que debe encargarse de hacer estos descubrimientos y poner los temas en la agenda, e incluso presionar a las autoridades para que esos casos puedan ser procesados como corresponde. Por tanto, este seminario, este taller ocurre en un contexto particularmente relevante en el mundo y en América Latina en particular, y estamos muy contentos en IPIS de poder trabajar conjuntamente con colegas de Europa y de América Latina y del Perú en estos temas, porque hoy en día además, como todos sabemos, la corrupción y el crimen organizado están globalizados y ocurren en todas partes, y por tanto es además no solo lo de compartir experiencias, sino establecer contactos y coordinaciones, de conocernos más para poder intercambiar información, poder incluso llevar a cabo investigaciones conjuntas que puedan compartir la información. Y ahí radica la riqueza de este taller que vamos a tener en estos días, en el cual les doy la bienvenida y les agradezco mucho, y solo quisiera terminar agradeciéndole a la Unión Europea, la delegación de la Unión Europea en el Perú, porque es posible gracias a ellos. Ellos tuvieron la iniciativa de realizar este encuentro, que es particularmente importante, y en el trabajo que corresponde a Ariana León, que ha sido la gestora por parte de IPIS de poder articular todo esto que hoy en día estamos teniendo la suerte. Así es que bienvenidos y muchas gracias por su presencia, y que tengamos 3 días de trabajo muy intenso, y quiero darle la palabra al embajador Mellado para agradecerle y para que se pueda dirigir a usted. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, y desde luego yo quiero empezar agradeciendo a IPIS la colaboración, y agradeciendo al Instituto el haber podido trabajar con este grupo tan impresionante de profesionales, de periodistas peruanos, para traer y para brindaros la oportunidad de tener 3 días, 2 días y medio de debate, también de formación y capacitación sobre libertad de prensa. Y por supuesto, aprovechando, como decía anteriormente el compañero, pues aprovechando que hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y es un momento, una ocasión, desde luego, en la que podemos reflexionar sobre la libertad de prensa, y sobre todo lo importante es que para nosotros es un valor común. O sea, es un gran placer, un gran honor poder hacerlo aquí en Perú y traer a periodistas de la Unión Europea, de varios países europeos y también de países de la región, porque es verdaderamente un valor común. Cuando nosotros pensamos, ya sea en Europa o en América Latina, en los países aquí representados, cuando pensamos en la democracia, cuando pensamos en el modelo de sociedad que queremos, pensamos siempre en libertad de prensa, porque en realidad es consustancial. No existe la democracia, no existe el modelo de sociedad que queremos, ya sea aquí o en la Unión Europea, sin la libertad de prensa. Yo creo que es un momento muy importante para hablar de libertad de prensa, porque desde luego es una libertad, es un derecho que está hoy en día bajo ataque. Hay que reconocer que en muchos países, aquí en la Unión Europea, existen constantes ataques, intimidaciones hacia periodistas, hacia aquellos que intentan ejercer una función que es totalmente esencial para el modelo democrático que queremos. Y yo creo que hay que reafirmar constantemente, no solo utilizando el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pero tiene que ser un valor permanente, constante. Una libertad, yo diría casi extrema hasta cierto punto, por supuesto con su responsabilidad y con la obligación de asegurar un periodismo coherente y un periodismo honesto y solvente, pero es una libertad que por supuesto molesta, porque se va a decir, lo apuntabas anteriormente, o sea, los periodistas van a investigar muchas cosas que el poder no quiere que salgan. Muchas veces, a ver, incluso aspectos que no le interesan ni siquiera a la opinión pública. Es casi una provocación en algunos momentos, pero creo que es fundamental
porque el valor de la democracia, el valor de las sociedades en las que estamos, se demuestra precisamente cuando esa libertad de prensa se asegura. Por lo tanto, es un valor que tenemos que proteger desde las autoridades públicas, desde el Estado, desde la Unión Europea, por supuesto. No solo es necesario crear un espacio, sino hace falta, incluso de manera activa, asegurarnos que se protege, que se permite el ejercicio de la libertad de prensa. Y hoy en día, tanto en Europa como aquí, existen movimientos y tendencias, desde luego, preocupantes. Hay una fascinación en algunos lugares, incluso en Europa, por modelos que a veces se denominan democracia antiliberal o iliberal, donde hay elecciones, pero en realidad se hacen llamamientos constantes a unos supuestos valores patrióticos, a una idea de la nación que no acepta la crítica, ¿no? Y que no acepta puntos de vista divergentes. Y yo creo que eso no conduce a la democracia. Y si queremos hablar de valores patrióticos, de valores de identidad, hay que referirse a la libertad de prensa como uno de esos valores. Y si queremos hablar de ser un buen ciudadano, como a veces no se oye en algunos regímenes autoritarios, un ciudadano que ama a su país, pues ese tiene que ser aquel que defiende la libertad de prensa. Y no lo contrario, no aquel que acepta simplemente una visión identitaria puramente nacionalista y que no acepta la crítica y no acepta puntos de vista diferentes. Por lo tanto, para mí la libertad de prensa es un valor democrático, desde luego, pero es un valor de identidad. Y es un valor que nos tiene que definir a los europeos, a los representantes de otros países, desde luego, y que tiene que definir el modelo de sociedad que nosotros estamos buscando. Ese es el compromiso que hemos adquirido en la Unión Europea y es el compromiso que estamos reflejando en nuestro trabajo con otros países, con el Perú y con otros países en la región. Y es también un valor y un compromiso que estamos reflejando dentro de la Unión Europea, porque también existen, aquí hay varios compañeros que vienen de medios de investigación de la Unión Europea y que han investigado también sobre problemas de corrupción y de prácticas criminales dentro de la Unión Europea. Y por lo tanto, yo creo que esto es un ejemplo clarísimo, ¿no? de una situación donde compartimos la misma situación, compartimos los valores entre América Latina y la Unión Europea. Yo quiero terminar simplemente haciendo un homenaje, un recordatorio, haciendo referencia a aquellos periodistas que han llegado incluso a dar su vida. Ha habido casos muy sangrantes de muertes en la Unión Europea, en América Latina. Yo creo que hay que recordar que la libertad de prensa tiene un precio, y un precio muy alto, lo tiene incluso en la Unión Europea. En los últimos meses las fundaciones democráticas de Europa han sido estremecidas por asesinatos extremadamente inquietantes. Una periodista maltesa, Daphne Caruana Galizia, fue asesinada en Malta. Un joven periodista eslovaco también murió ejecutado, Jan Kuciak, en Eslovaquia. Ha habido muertes de periodistas también en América Latina. Hemos visto lamentablemente la frontera entre Ecuador y Colombia, en Nicaragua hace poco, en México también y en otros países. Y no solo hay asesinatos, también hay periodistas que viven amenazados, intimidados en muchos países de la región, en la Unión Europea, aquí en el Perú, incluso muchas veces en provincias, ¿no? Porque no hay que olvidar que no solo hablamos del periodismo desde Lima o el periodismo desde las grandes capitales, pero sino también del periodismo desde el periodismo de investigación en provincias fuera de la capital, en zonas donde muchas veces es más difícil todavía ejercer esta labor del periodismo. Por lo tanto, un homenaje a toda la prensa, un homenaje a los periodistas y un homenaje a la libertad de prensa en este Día Mundial de la Prensa, y desde luego reconocer una vez más que se trata de un valor fundamental de la democracia, y todo ataque a la libertad de prensa es un ataque a la democracia. Muchísimas gracias.